Dios les continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche del día número 92 del plan de lectura de la Biblia en un año. Y te invito a que busques Segunda de Samuel capítulo 7. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 7 al capítulo 9 de Segunda de Samuel. Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando la historia de David. Me encanta. A mí personalmente me encanta todo, desde el comienzo, cómo el Señor lo llama y lo escoge de detrás de las ovejas, cómo entonces es su proceso de formación y ahora que está en el reinado. Y todavía continúa el reinado de David, muchas cosas que suceden, tanto buenas como malas, pero tiene mucha enseñanza para nosotros porque no podemos olvidar que cuando el Señor escoge a David, deja saberle a Samuel que ha escogido a uno que es conforme a su corazón. Se lo dijo a Samuel y se lo dijo a Saúl. O sea que este hombre tenía algo muy especial porque no es algo que continuamente escuchamos en la palabra de cualquier profeta, de cualquier evangelista, de cualquier siervo de Dios o sierva en la palabra. Solamente de David deja saber que es conforme a su corazón. Claro, además de Jesús, que era el Hijo de Dios, pero David, a pesar de sus defectos, era conforme al corazón de Dios. Y eso es algo que nos lleva a nosotros a querer estudiar esta palabra con más profundidad. Porque si este hombre no fue perfecto, algo hizo bien para que fuera conforme al corazón de Dios. Y lo hemos visto que David era un hombre que consultaba a Dios, que hablaba con el Señor. Sí cometió errores, sí tuvo sus momentos bajos, pero tenía ese respeto hacia el ungido de Jehová que era Saúl y no le gustaba tomar la venganza en sus manos. Él dejaba que fuera Dios el que, ¿verdad? El que peleara por él sus batallas. Y también vemos que David siempre se mantuvo adorando al Señor. No se fue tras otros dioses, no se fue detrás de otros ídolos, sino que fue un hombre que mantuvo una relación con Dios, con sus altas y sus bajas. Pero hoy vamos a seguir viendo otras características de David, ¿verdad? Porque ya mencionamos las que hemos visto, pero todavía faltan más, faltan otras más, donde vamos a ver por qué tiene un corazón hermoso David, por qué ese corazón era conforme al de Dios. Así que leemos Segunda de Samuel capítulo 7, pero no sin antes hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios mío, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Maestro, porque eres tú el que nos dirige en este plan de lectura de la Biblia y eres tú el que nos habla, el que nos ministra a través de tu poderosa palabra, Señor, la cual es viva, es eficaz, Señor, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tu palabra sigue abriendo nuestros ojos espirituales y seguimos entendiendo y comprendiendo, Señor, todos los tesoros maravillosos que hay en la misma. Te pedimos, Señor, que podamos, Dios mío, guardarla en nuestro corazón, pero también ponerla por obra, Señor, porque queremos, Dios mío, vivir conforme a la misma y queremos, Señor, alcanzar cada una de las promesas que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Segunda de Samuel, capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo.
y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti.
porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Capítulo 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro,
y le hizo reverencia, reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Gloria a Dios. Hemos leído del capítulo 7 al capítulo 9. Y fíjense en que comienza diciendo que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Pero vemos que en el capítulo 8 nos habla de otras guerras y de otras victorias. Podemos entender que entonces los acontecimientos que están ocurriendo en el capítulo 7 de Segunda de Samuel ocurrieron luego de todos estos enfrentamientos, aunque quizás en la palabra, ¿verdad? Primero está este pacto que Dios hace con David en el capítulo 7, cuando ya habían reposado de todos los enemigos, y luego entonces se registra en el capítulo 8, aunque quizás, ¿verdad? Uno tuvo que haber ocurrido pues antes que el otro. Lo cierto es que cuando ya el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, vemos que David se está sintiendo mal. Es como que David tenía tanto agradecimiento por el Señor que él miraba la casa en la que él estaba, una casa de madera de cedro, una casa valiosa, ¿verdad? Y ver que entonces el arca de Dios estaba morando en tiendas. ¿Por qué en tiendas? Bueno, porque ciertamente moraba dentro del tabernáculo. El tabernáculo fue este lugar que el Señor le mandó a Moisés a construir y tenía que ser en tienda, no podía ser un lugar fijo. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto en movimiento, iban camino a la tierra prometida. Por tanto, ese tabernáculo tenía que ser movible y por eso, ¿verdad? Era en tienda. Pero ya entonces ellos se encontraban ya en la tierra prometida, ya ellos estaban establecidos, ya todo el reino estaba unido, David estaba, ¿verdad?, reinando como el Señor lo había hablado. Pues ahora él sentía que quería hacer algo para Dios. Él se sentía mal de que el arca todavía estuviera en tiendas. Así que ciertamente vemos que David pregunta, ¿cómo entonces él puede hacer algo? Porque su casa, ¿verdad?, es de madera, de cedro, y el arca está en tienda. Sin embargo, la respuesta que le da el profeta Natán, que más adelante lo vamos a ver, pues Natán le da una respuesta un tanto apresurada, porque lo primero que le dice es: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. No todo lo que nosotros como siervos de Dios, no todo lo que viene a nuestro corazón nosotros lo debemos hacer. Es más, en el libro de Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Eso dice la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, dice en Proverbios, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón hay que guardarlo porque el corazón puede ser engañoso. Nosotros no somos guiados. La Biblia dice los que son guiados por su corazón, estos son los hijos de Dios. No, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, no todo lo que va a venir a mi corazón, yo lo voy a hacer. Sí, nos deja saber la palabra que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone cosas en nuestra mente, en nuestro corazón. Él pone, ¿verdad? Esa motivación. Hay cosas que el Señor deposita en nosotros para que nosotros las llevemos a cabo, para que nosotros las hagamos, pero nace de Dios, nace, ¿verdad? Es un sentir espiritual, pero no todo lo que vaya a venir a nuestro corazón, no todo lo que, ay, yo siento en mi corazón decirte esto, ay, yo siento en mi corazón hacer esto, no todo lo que yo sienta en mi corazón yo lo debo hacer. No todo proviene, ¿verdad? Porque vino de mi corazón y yo soy una sierva de Dios, pues todo lo que venga a mi corazón para hacer, pues lo voy a hacer porque Dios lo respalda. No, ¿verdad? Ese es un detallito bien importante, porque vemos que Natán está respondiendo de su corazón. Natán le está respondiendo de su corazón a David y le está diciendo, haz todo lo que está en tu corazón. Y ambos estaban fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque aunque Él le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo, ese no era necesariamente el sentir de Dios. Por eso es que llega la palabra de Dios en esa misma noche, viene palabra de Dios a Natán y le dice, ve y dile a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, el Señor le estaba diciendo, tú no me vas a levantar casa. ¿Cuándo yo te he pedido que tú me hagas casa? ¿Cuándo yo le he pedido a alguno de los hijos de Israel que me levante casa? No, o sea, ahí estamos viendo que la palabra de Dios fue muy diferente a la que dijo Natán. Natán le dijo, haz todo lo que venga a tu corazón, haz todo lo que tú quieras, haz todo lo que tú sientas de parte en tu corazón hacer, porque Dios está contigo. Pero aunque Dios esté con nosotros, no quiere decir que todo lo vamos a hacer. Por eso no podemos hablar a la ligera. Hay gente que dice, no, así te dice Dios y hablan cosas que nacen de su corazón. Fíjate, yo creo, fíjate, yo pienso. No. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué opina Dios? ¿Ves? Que está en el corazón de Dios. Así que el Señor le pregunta, ¿tú me has de edificar casa? Porque nadie se había ofrecido a eso antes y él tampoco se lo había pedido, sino que fue un deseo del corazón de David. Y no un deseo malo, amado, era un deseo genuino, un deseo sincero, un deseo bonito. Y vemos que Dios comienza a recordarle a David todo lo que había hecho por él. Le está diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Mira qué lindo las palabras que le está dando el Señor a David. Y ahí le promete dos cosas. ¿Qué le está prometiendo? Le dijo, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Gloria a Dios. O sea que Dios le está diciendo que bajo su reinado, bajo el reinado de David, Él establecería un Israel permanente y seguro. Que entonces, ¿verdad? Nunca más los enemigos, ¿verdad? Dios le iba a dar descanso de todos sus enemigos y nunca más los enemigos, ¿verdad? Los iban a destruir. Y Dios también le hace una promesa y es que le dijo, yo te voy a hacer casa. O sea, David quiere hacerle casa a Dios y el Señor le dice, ¿sabes qué? No, gracias.
Gracias por tu intención, pero no gracias. Como que gracias por querer hacer eso para mí, pero ¿sabes qué? El que te va a hacer casa, voy a hacer yo a ti. Tú me querías hacer casa a mí, pero yo te la voy a hacer a ti. ¿Y qué es lo que está dejando saber con que le va a hacer casa? Lo que se está refiriendo en este caso es una dinastía para la casa de David, un legado perdurable. Dios, ¿verdad? Le está haciendo, ¿verdad? Una promesa a David, aunque le estaba diciendo que no a su propuesta. ¿Por qué le estaba diciendo que no? David le quería hacer casa al Señor y el Señor le dijo que no. Pero vemos que David era un hombre de guerra, era un hombre que había derramado demasiada sangre, fue un hombre que fue a muchas batallas y que quizás pues fue un hombre marcado, ¿verdad?, por la violencia. Sin embargo, Dios quería que fuera un hombre de paz quien construyera su templo. Y el Señor no le da en este capítulo 7 de Segunda de Samuel, no le da una respuesta directa. ¿Por qué no quiero que me construyas casa? Sin embargo, en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grande guerra. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Él edificará casa a mi nombre. ¿Por qué Dios no le está dando en este capítulo 7 esa explicación? Porque Dios no quería lastimar el corazón de David. David tenía una intención genuina. David quería hacer algo para Dios, algo que Dios no se lo había pedido ni se lo había exigido, sino que nació de él, del agradecimiento, del amor tan grande que él tenía para Dios, de que él se vio en el palacio y recordó todas las promesas de Dios y se acordó, ¿verdad? O miró que el arca estaba en tienda y él dijo: yo quiero hacer algo para ese Dios que ha sido tan bueno conmigo, yo quiero hacer más. Mira, amado, cuando nosotros estamos llenos del agradecimiento hacia Dios, nosotros no decimos: bueno, ya yo he hecho para Dios suficiente, no, ya yo me gané mi salvación, mi corona, ya yo tengo mi galardón. No, aquel que verdaderamente ama a Dios y está agradecido por el Señor siempre se va a sentir en deuda con él, siempre va a decir: Señor, verdaderamente yo puedo dar más para ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Si hay algo en lo cual yo te pueda ser útil, cuenta conmigo, heme aquí. Eso nace de un corazón que está agradecido. Aleluya. Así que esa explicación que se le da a David vino años después. Y la vemos en Primera de Crónicas capítulo 22. Tal vez, ¿verdad?, no hay una razón exacta por la cual Dios no le dio esa explicación en este momento, ¿verdad?, en Segunda de Samuel 7. Pero sí vemos que Dios no quería, ¿verdad?, quitarle el entusiasmo a David o quizás lastimarlo, sino que el Señor quería dejarle saber: gracias, pero no gracias. Gracias, pero yo tengo una promesa para ti. Le está prometiendo una monarquía hereditaria, o sea que de los hijos de David el trono, el reinado iba a continuar, el trono y la dinastía iba a continuar. Y el que vendría de él, ¿verdad?, de uno de sus hijos, le iba a construir casa. Y dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjate que aunque la familia de David reinó por más de 4 siglos, fue finalmente removida por su maldad, por el pecado. Sin embargo, de la simiente de Isaí, como dice Isaías 11, versículo 1 y 2, que dice que de la simiente de Isaí Dios iba a levantar a uno que reinaría para siempre. Y que el reinado, ¿verdad?, de su dinastía iba a durar por toda la eternidad. Y aunque Salomón gobernó en el trono de David, las misericordias del Señor no se apartaron, aunque él pecó.
esas misericordias del Señor nunca se apartaron de él. Y ciertamente Salomón llegó a edificarle la casa al Señor, el templo. Los profetas hablaron del cumplimiento de estas promesas en referencia a Jesucristo. Mire lo que dice Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Está hablando de uno que iba a levantar de la familia, del linaje de David. Gloria al Señor. Y dice que lo llamarán Jehová, justicia nuestra, ¿verdad? Gloria al Señor, que iba a hacer juicio y justicia en la tierra. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ves que menciona el trono de David? Su reino, desde ahora y para siempre. Ahí vemos el cumplimiento en Cristo nuevamente. Mire lo que dice entonces Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Aleluya. Su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amado, y puedo seguirle buscándole montones de versículos que hablan de Jesús, el hijo de David, que su reinado iba a ser eterno y para siempre. O sea, cuando el Señor le está dejando saber, amado, esto es lo que se conoce como el pacto davídico. Y en otro día, ¿verdad? Hay que tocar con calma lo que son todos los pactos. El pacto que ocurre en Edén, el pacto que Dios hace con Noé, el que hace con Abraham, el que hace a través de Moisés, el pacto, ¿verdad? Levítico también. Y también vemos el pacto davídico. Y este viene siendo, ¿verdad?, el último de los pactos antes del nuevo pacto, que es por medio de Jesucristo. Pero este pacto davídico se cumple parcialmente en Salomón, pero en su totalidad en Jesús, que es el Rey eterno. Así que podemos ver aquí a Jesús. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús está construyéndole al Padre una casa. Nosotros somos su templo y la iglesia es la nueva casa de Dios. Mire qué cosa tremenda. Mire lo que dice, gloria al Señor. Mire lo que dice Hebreos 3, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ves? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Señor, Jesucristo le estaba preparando casa al Padre, ¿verdad? Poderoso Dios que somos nosotros. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como una casa espiritual. Así que ahí estamos viendo, ¿verdad?, el cumplimiento del pacto davídico. Y también, ¿verdad?, como también Jesucristo está construyéndole al Padre una casa. Nosotros somos su templo y la iglesia es la nueva casa de Dios. Así que David recibió con mucha humildad y con mucho agradecimiento este regalo y privilegio. Él está diciendo: ¿quién soy yo? Yo recuerdo que en un momento dado, cuando leí este capítulo,
no sé si fue la primera vez que lo leí o cuándo fue. Lo leí, comencé a sentir la presencia de Dios y empecé a llorar y empecé a llorar. Sentí algo tan tremendo, porque yo decía, wow, Señor, verdaderamente tú eres grande. Cómo este hombre quiere edificarte casa y cómo tú le haces unas promesas tan grandes simplemente porque tuviste la intención de su corazón. Él no tuvo que levantarle casa a Dios para que le fuera contado por justicia, ¿verdad? Como para que el Señor se lo contara como regalo. El Señor lo recibió con tanto agradecimiento. Dijo, wow, Él quiere hacer esto para mí, pues yo voy a hacer esto con Él. Yo le voy a edificar casa a Él. El Señor estaba mirando el amor de David. Y qué importante es que hayan reyes y hayan gobernantes, ¿verdad? En este tiempo quizás no hay reyes, pero hay gobernadores, hay presidentes, hay, ¿verdad?, mandatarios en diferentes países. Qué importante es que hayan gobernadores y que hayan presidentes que teman a Dios, que amen a Dios, que el respaldo de Dios esté con ellos, porque por causa, ¿verdad?, de ellos, con su temor a Dios, con su guianza, el buscar la guianza de Dios, hace que ese pueblo camine en bendición y que camine en victoria. Eso era lo que estaba provocando David al estar en el reinado y fue, ¿verdad?, el mejor, por decirlo así, amado, sinceramente el mejor de todos los reyes que tuvo Israel. Aún es recordado David, ¿verdad?, como aquel que fue conforme al corazón de Dios a pesar de los muchísimos errores. Así que vemos que entonces él está diciendo, pero ¿quién soy yo? Él no podía entender, ¿verdad?, cómo el Señor le está haciendo esta promesa. Dijo, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. O sea, no solamente yo no me siento digno de estar aquí, no solamente ¿verdad?, has tenido tanta misericordia conmigo que me has permitido llegar al reinado, al palacio, sino también me estás haciendo promesa para mi descendencia, promesa para mi linaje, para mi familia. Mira, amado, eso es algo precioso. Así que lo recibió con mucha humildad y solamente le estaba pidiendo a Dios que esa promesa se cumpliera. O sea, él tenía la confianza de que eso se haría, de que sí sería, porque, ¿verdad?, las palabras del Señor son verdad. Él en otras palabras está diciendo, Señor, yo lo recibo, pero te pido que lo cumplas. Te pido que no, ¿verdad?, que no te olvides de mí, de mi familia, que esa promesa que me has hecho hoy tú la cumplas. Que esa promesa que tú me has hablado hoy por tu gracia y por tu misericordia la lleves a cabo. Y yo sé que la vas a llevar a cabo porque tú no mientes. Y yo sé que eso se va a cumplir porque tus palabras son verdad. Así que ¿qué nosotros podemos aprender de este hermoso capítulo 7? Que Dios está haciendo un pacto con David. Que no todo lo que nosotros queremos hacer para Dios con una buena intención lo podemos hacer. Fíjate que David tenía la intención de levantar casa para Dios. Y quizá Natán le respondió también de su propio corazón. Pero ¿qué dijo Dios? No, tú no me vas a hacer casa, me va a hacer casa uno de tus hijos. Tú no me vas a levantar casa. ¿Por qué? Si era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si estaba reinando. ¿Por qué? Si había sido ungido por Dios. Sí, quizás era ungido por Dios, pero no le correspondía hacer casa. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay cosas que no nos tocan a nosotros, ¿verdad? Porque no es mi llamado, no es mi asignación, no va conforme a mi propósito. Entonces, yo tengo que entender que hay cosas que no me tocan a mí. Eso no nos hace menos siervos o menos siervas de Dios. Es simplemente conocer nuestro lugar. Conocer qué cosas sí y qué cosas no. Hay personas que dicen, ay, yo quisiera ser pastor. Ay, a mí me gustaría pastorear. Y voy y levanto un local y pongo unas sillas y comienzo a pastorear. Sí, quizás tu intención es buena, pero ¿sabes qué? No te corresponde. ¿Por qué? Porque no tienes ese llamado. A eso no fue que te llamó el Señor. Eso no es lo que Dios quiere que tú hagas.
Entonces nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, estamos aquí para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quería Dios? Que David se enfocara en reinar, en sus asuntos, en ser de bendición para el pueblo. Tú no me vas a levantar casa, me va a levantar casa uno de tus hijos. Y ya, no había necesidad de continuar con el tema, no había necesidad de seguir, ¿verdad?, con el mismo asunto. Pero es importante que nosotros entendamos eso. No todo lo que yo quiero hacer para Dios, por más buena intención que yo tengo autorización para hacerlo, ¿no? Yo tengo que pedirle dirección a Dios. Y si el Señor me dice que no, es que no. Y no es algo que yo pueda, ¿verdad?, cuestionarle a Dios, sino que es algo que yo tengo que aprender a aceptar su voluntad. Si el Señor dijo que no, es que no. Que también podemos aprender de este capítulo que Dios siempre hace más por nosotros de lo que nosotros podamos hacer por Él. Por eso es que Él le estaba diciendo, Señor, yo te quiero levantar casa. ¿Y qué le dijo el Señor? No, yo te voy a hacer casa a ti. Pero no una casa como la que tú estás pensando hacerme. Yo te estoy haciendo, ¿verdad?, un reinado permanente, duradero, para siempre, de tu linaje. Va a venir uno que va a reinar para siempre. Ese es Jesucristo. O sea, David sabía que de su familia, de su descendencia, de su simiente, iba a venir uno, ¿verdad?, que era el Mesías, aleluya, que iba a reinar para siempre. Qué privilegio, amado, que el Mesías viniera de su linaje, del linaje de David. Ese iba a reinar para siempre, pero el trono, ¿verdad?, iba a estar ahí en su familia. Poderoso Jesús, ¿verdad? Acuérdense que Saúl fue desechado y le fue quitado de él el reino, y ciertamente, ¿verdad?, no iba a durar mucho. Pero en el caso de David, Dios está haciendo un pacto con él y está haciendo una promesa de que ese reinado, de que ese trono, ¿verdad?, iba a estar siempre ahí en la familia de David. Ya en el 2 de Samuel capítulo 8, ahí es que estamos viendo que no habían cesado todavía la guerra. Por eso vuelvo y le digo que el capítulo 8 probablemente iba a primero que el capítulo 7 en cuestión de los eventos. Eso no cambia en nada lo que nos deja saber la palabra. Eso no cambia nada. Simplemente, ¿verdad?, que en el capítulo 7 está hablando de que tenían paz con todos los enemigos alrededor. Sin embargo, en el capítulo 8 vemos unos conflictos antes de que llegara esa paz. Así que David derrotó a los filisteos, derrotó a los moabitas, tomó la ciudad de Metec Ama, que era otro nombre para Gat, una ciudad filistea. Acuérdense que los filisteos habían ido invadiendo las ciudades, habían ido tomando territorio de Israel. Pues en el reinado de David, ellos tomaron esos territorios de vuelta, ellos comenzaron a recuperarlo. Dice que también el pueblo de Israel, David, su ejército, derrotaron a los sirios y derrotaron a los edomitas. Y en un día, ¿verdad?, destrozaron 18,000. Y dice que David seguía ganando fama y que Dios le daba victoria donde quiera que iba, que también sometía a sus enemigos. Ahí estamos viendo cómo el Señor lo está bendiciendo, cómo el Señor lo está respaldando, cómo el Señor le está dándole victorias tremendas. Y en el versículo 15 vemos la descripción del reinado de David y cómo él administraba, y dice que administraba con justicia y equidad a todo su pueblo, como debe ser todo rey. Con justicia, ser justo, y con equidad habla de que de justicia también, porque no hay nadie mejor que nadie. Equidad es que es igual para todos, que nadie es más importante que nadie. Todos somos, ¿verdad?, creación de Dios y todos merecemos de su gracia, de su misericordia. Aquí no hay favoritos, no puede haber acepción de personas. Así que David estaba reinando con justicia y equidad a todo su pueblo. Y esta es una razón por la cual a David se le conoce como el mejor rey o gobernante que Israel había tenido. Pero, ¿verdad?, luego entonces nos menciona el equipo de David. Porque es que, amados, si algo nos enseña esto,
es que ningún líder, ningún jefe, ningún ministro, ningún pastor, ¿verdad? Ninguna persona que ocupe una posición de liderazgo se puede echar toda la gloria al mismo o todos los créditos, ¿verdad? Porque la gloria es solamente de Dios, estamos claros. Pero hay personas que se dan el crédito de que yo hice, de que yo fui, de que yo lo llevé a cabo, fue gracias a mí, ¿verdad? Todo el tiempo a la gente le gustan esos méritos. Pero el que verdaderamente conoce y verdaderamente tiene la humildad para reconocer que el éxito no lo logra nadie solo. Usted no logra el éxito solo. Siempre hay personas alrededor de usted que le dan la mano. Siempre hay personas alrededor de usted que lo ayudan. Y muchas veces no los mencionamos, no los honramos. Pero qué lindo que había un David que no era exitoso solamente por sus victorias, es que tenía un equipo. Y eso nos deja saber otra cualidad bonita de David, y es que él formaba, él preparaba, él restauraba a otros y los llevaba, ¿verdad?, a ser gente útil, a ser gente valiente, forzada, a ser gente que alcanza grandes cosas. ¿Qué sucedió en la cueva de Adulán? Allí llegaron los enlutados, los afligidos, los endeudados. Allí llegó gente con un montón de problemas y allí David fue puesto jefe y de allí salió con un ejército. O sea que en ese lugar hubo restauración, en ese lugar hubo cambio, en ese lugar hubo una formación. Por lo tanto, David, aleluya, formaba a otros líderes, preparaba a otros. Y él tenía tremendo equipo, tenía David. Porque dice en el versículo 18, si no me equivoco. Déjame buscarlo por aquí. Ajá. Aquí está. En el versículo 16 al 18 dice: Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías, escriba. Benaías estaba sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. O sea, mencionó la función de cada uno. Un buen líder sabe que no lo puede abarcar todo. Es más, hay líderes tan inseguros que quieren hacer todo ellos, porque no quiere que otro le vaya a quitar su posición, porque no quiere que otro se lleve los méritos ni en los créditos. Pero un verdadero líder sabe delegar, un verdadero líder confía en otros líderes, deposita su confianza en ellos, les enseña, ¿verdad?, cómo llevar a cabo el trabajo y luego confía en ellos, les da responsabilidad, los prueba, ¿verdad?, en cosas pequeñas para luego poder entregarle cosas más grandes. Pero eso lo que hace es que los enseña, los prepara, los capacita. Un verdadero líder no se conoce por cuántas cosas logró él o todo lo que tenga que ver con él. Un verdadero líder levanta a otros líderes, prepara a otros. Como Jesucristo, ¿verdad?, tuvo sus discípulos y luego envió a sus discípulos a ¿qué? A ir por todo el mundo y predicar el evangelio, id y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, yo los levanté a ustedes, pero ahora ustedes levantan a otros y esos otros levantan a otros, y de eso se trata. No se trata de que todo lo haga yo, no se trata de que solamente me vean a mí. O sea, la victoria no la tuvo David nada más. David tuvo un equipo tremendo. David tuvo gente a su alrededor que fueron leales, que fueron fieles, gente esforzada. Así que hubo un bonito trabajo en equipo, delegando, confiando y honrando la lealtad y la fidelidad. En el reino de Dios se trabaja con orden y con organización. Eso es una enseñanza. En el caso de David, David tenía un orden también, tenía unos líderes. Cada cual tenía su función, cada cual hacía su trabajo. No, David no lo quería abarcar todo, no lo podía hacer todo. A veces dice, ¿verdad? Hay un refrán que dice: el que mucho abarca, poco aprieta.
Hay gente que quiere hacer tanto que no hace nada bien, porque tienen tantas cosas en las manos. Porque muchas veces, ¿verdad? Lo que los motiva a hacerlo todo es no dejar a otro brillar, es no dejar a otro que Dios lo levante, es que no quieren que Dios use a más nadie, quieren que sea ellos. Entonces no puede haber tal egoísmo en un verdadero líder. Un líder conforme al corazón de Dios forma equipo. Un líder con un corazón conforme al de Dios levanta a otros y confía en otros y delega en otros, como hizo David. Por eso es que la Biblia los menciona, porque no solamente se trata de David. Hay muchos héroes ¿verdad? Sin capa, como decimos por ahí, que hicieron un trabajo excepcional y estuvieron mano a mano con David para que él tuviera todas esas victorias. Que también podemos aprender de este capítulo 8 que Dios respalda a aquellos que Él llama. Por eso es que tuvo tantas victorias, por eso es que pudo, ¿verdad?, recuperar todas esas tierras que los filisteos le habían quitado, porque es que Dios estaba con él, Dios iba, ¿verdad?, peleando esas batallas junto a él y Dios iba dándole todas esas victorias. Así que en 2 de Samuel capítulo 9, fíjate que en el capítulo 7 David, por su agradecimiento a Dios, pregunta ¿qué yo puedo hacer para Dios? Y él quería hacerle casa a Dios, pero Dios no se lo permitió. Dios hizo que un pacto con él, el pacto davídico. Pero ya en 2 de Samuel capítulo 9 vemos otra pregunta. No es ¿qué yo puedo hacer para Dios? Ahora es ¿qué yo puedo hacer por otro? ¿Ves lo que hace un corazón agradecido? Te lleva a ¿qué? A importarte por la necesidad de otro. Te lleva a ¿qué? A trabajar para Dios. Tienes deseos de servir, de trabajar. Quiero hacer algo para Dios. Quiero devolverle algo de todo lo que Él me ha dado. Pero también, Señor, ¿qué yo puedo hacer por mi prójimo? Hay alguien a quien yo pueda ayudar. Hay alguien que necesita. A quien tú quieres, ¿verdad? Que yo le dé una palabra de parte tuya, un abrazo, una ofrenda. ¿Qué es, verdad? Lo que tú quieres que yo haga por los demás. Y esa pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? Pues ahí nos deja saber, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo está trabajando en una vida que siente deseos de ayudar a otros, no solamente hacer cosas para Dios. Y pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Fíjate que mientras muchos reyes preguntan por los descendientes de la dinastía anterior y lo hacen con la intención de matarlo, porque luego esa persona se puede levantar en contra de su reinado, luego puede tomar alguna acción negativa en contra, y pues si querían buscar al descendiente de la dinastía anterior era para quitarles la vida. Pero en este caso David nunca vio a Saúl como un enemigo. Por lo tanto, él quería simplemente hacer cumplir aquel pacto que él había hecho con Jonatán, su amigo. En 1 de Samuel capítulo 20, él lo quería cumplir. Que iba a tener misericordia de su casa, de su familia. Pues él preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Entonces Siba, que era un siervo de la casa de Saúl, le comienza a hablar acerca de Mefiboset. Que Mefiboset fue mencionado por primera vez en 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4. Que fue cuando se enteraron que Saúl había muerto y que Jonatán había también muerto a la batalla y que los filisteos estaban contra ellos. La nodriza agarró al muchacho y salió corriendo. Y al parecer se tropezó, se cayó, no sabemos qué pasó, pero ciertamente el nene se le cae y quedó lisiado de los pies, quedó impedido, quedó lastimado, tal vez una fractura, tal vez un golpe, ¿verdad?, que le ocasionó que ya no pudiera volver a tener movimiento, pero él estaba lisiado. Así que podemos decir, bueno, pero ¿de qué huía esta mujer? Bueno, pues huía precisamente para proteger al heredero de que alguien viniera a matarlo. Acuérdese que ese iba a ser el único heredero para el trono. Pues la nodriza muy sabiamente
sale corriendo, pero sale corriendo con la intención de esconderlo, sale corriendo con la intención de cuidarlo, porque aunque tenía 5 añitos en aquel tiempo, ¿verdad? Aproximadamente, pues ya ella sabía que alguien iba a querer atentar contra su vida y matarlo para que entonces no hubiera sucesor. Así que, según la dinastía anterior, ¿verdad? Que fue la de Saúl, Mefiboset tenía derecho al trono porque era hijo del primogénito del rey, que era Jonatán, y David podía ver a Mefiboset tal como un rival o como una amenaza al trono. Sin embargo, no lo ve de esa manera, sino que lo manda a llamar. ¿Dónde estaba viviendo Mefiboset? Estaba viviendo en Maquir, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, o sea que ni siquiera tenía una casa propia. Y dice que vivía en Lodebar. Yo una vez prediqué acerca del, bajo el tema, sal de Lodebar. Prediqué en mi iglesia, lo prediqué en la emisora, sal de Lodebar. ¿Por qué? Porque Lodebar representa sequedad, olvido, pobreza. Una tierra sin propósitos, una tierra, ¿verdad?, que no da fruto y que, ¿verdad?, es un lugar donde nada crece. Eso habla de que de miseria. Así se encontraba Mefiboset en Lodebar, en miseria, sin propósito, en el olvido, en pobreza, en sequedad. Mefiboset, Boset significa vergüenza. O sea que lo que se refiere a ese nombre, ¿verdad? Era un nombre que representa vergüenza, sea por su condición física que lo marcaba, porque estaba lisiado, estaba cojo, o el lugar donde estaba que lo limitaba, que era Lodebar. Por la razón que sea, ¿verdad? Se encuentra Mefiboset, que significa vergüenza, en Lodebar. Pero qué lindo que cuando David lo manda a llamar, cambia la historia de la vida de Mefiboset, ¿verdad? Y eso sucede con nosotros también cuando venimos al Señor, que el Rey de Reyes nos llama, nos manda a llamar, nos llama por nuestro nombre, cambia nuestra vida y cambia nuestra historia, ¿verdad? Cuando Dios lo llama, su historia cambia. Dios nos sacó de la miseria, nos sacó de la vergüenza en la que estábamos, lejos de Dios, apartados en delitos y en pecados, ¿verdad? Y nos ha sentado Dios a su mesa. Sin nosotros merecernos, Él nos ha sentado a su mesa. Eso es lo que hace el Señor. Así que Lodebar representa nuestro pasado y nuestro estado espiritual, de miseria, de sequedad, de esterilidad, de falta de fruto, de falta de crecimiento. Así que Mefiboset, nuestra condición que está llena de limitaciones, de heridas, de vergüenza, de falta de identidad, de menosprecio, porque Mefiboset se menospreciaba también él mismo. Así que David, que representa a Cristo, nos busca, nos llama por nuestro nombre, nos sienta a su mesa, nos saca de la condición en la cual podamos encontrarnos. Y en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, cuando Saúl y Jonatán mueren y lo dejan caer lisiado, Mefiboset tenía alrededor de unos 5 años, pero ya en 2 de Samuel, capítulo 9, dice que tiene un hijo llamado Micaía. Y que quiere decir que ya entonces él era adulto y tenía que tener entre unos 20 a unos 30 años aproximadamente. O sea que ya estaba acostumbrado a vivir así, lisiado de los pies, de vivir en Lodebar, de vivir en la miseria. Estaba allí contento, tranquilo en su lugar, en su miseria. Así que nada, podemos imaginar cuál fue el temor de Mefiboset al recibir mensajeros del rey David que lo mandaban a buscar. Él dijo, bueno, hasta aquí llegué, aquí me van a matar. Sin embargo, tan pronto llega donde David, se postra sobre su rostro en reverencia. Y David había hecho un pacto con Jonatán en 1 de Samuel capítulo 20, prometiendo que iba a mostrar misericordia a los descendientes de Jonatán, su amigo. Pero David, aunque ya Jonatán no estaba, ya Jonatán había fallecido, ¿verdad?
David estaba también siendo un buen amigo, porque siempre hablamos de Jonatán, que fue tan buen amigo con David, pero quizás no hablamos de David siendo un buen amigo con Jonatán. Pues sabes que en su muerte, en la muerte de Jonatán, ya cuando Jonatán no estaba, donde quizás David fácilmente se podía olvidar del muchacho ese, el hijo de Saúl, olvídate de eso, ninguno de ellos va a reinar, esa gente no importa, no, él se estaba acordando del pacto que hizo con Jonatán y entonces ve a este muchacho en esta condición y decide hacer misericordia con él. Y lo sentó a su mesa. Le dijo, ¿verdad? Ciertamente él va a comer a mi mesa. Y no solamente estaba siendo un buen amigo con Jonatán, que ya había fallecido, estaba siendo un buen amigo al cumplir lo que le había prometido. Es que le devolvió a Mefiboset todas las tierras de Saúl, porque le pertenecían. ¿Verdad? Y vemos que esto iba en contra de las costumbres de los reyes, el que hubiera tanta bondad de parte, ¿verdad?, de un heredero hacia un heredero de otra dinastía. O sea, era una bondad que no era común. Que un rey tuviera tanta bondad de entregarle tierra, de tener esta misericordia con él, de perdonarle la vida, que estamos viendo, ¿verdad?, que cada una de estas cosas que estaba haciendo no era algo que se acostumbraba a hacer. O sea, los reyes no hacían eso con los descendientes de otra dinastía. Tanta bondad era extraña que les regalara tierra. Y no solamente que le regalara tierra, no se la estaba regalando, le estaba diciendo porque te pertenecen, son tuyas. Le pertenecen a tu padre. Yo te estoy devolviendo lo que es tuyo. Así que fue un acto sin interés alguno. David no iba a recibir ningún beneficio, fue simplemente de corazón. Él quiso ser justo. ¿Sabes que ahora yo soy el que estoy reinando? Quizás el Señor quitó el reino de ustedes y por eso, ¿verdad? Mefiboset no tenía derecho a palacio, derecho a reinar, pero ¿qué hizo David? Dijo, yo voy a compartir esto contigo. Yo quiero que tú estés aquí también y disfrutes de esta bendición. Yo quiero que tú te sientes también a la mesa. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes culpa de los errores que hizo tu abuelo Saúl. Tú no tienes la culpa de que tu papá Jonatán hubiese muerto también en la batalla. Pero ¿sabes qué? Jonatán fue un buen amigo conmigo y yo le di a él una palabra y yo quiero cumplir esa palabra que le di a tu papá y yo quiero devolverte lo que yo entiendo que te pertenece y quiero compartir de tanto que Dios me ha dado, quiero compartir esto contigo. Quiero ser bueno contigo. Quiero ser justo contigo. Mira qué cosa más bonita, esto que está haciendo David. Así que le dijo que comería siempre a su mesa y eso no solamente habla de alimento, de que iba a comer bien, porque los reyes comían los mejores manjares, comían muchas carnes, quizás habían otros comiendo legumbres, comiendo panecitos, los reyes, ¿verdad? Podían comer diferentes carnes, que quizás era lo más costoso, lo más difícil de conseguir, tenían las mejores uvas para los mejores vinos y los mejores postres y tenían de todo, ¿verdad? Los reyes, la mesa del rey eran los banquetes más maravillosos. Así que ciertamente no está hablando solamente del alimento. Cuando le está diciendo que comería siempre a mi mesa, también habla de que iba a tener una relación cercana con el rey. Y eso lo hace aún más privilegio. No es solamente vas a comer y vas a echarte la comida a la boca, sino que sentarte a mi mesa habla de que vas a ser parte de mi familia. Vas a comer a la mesa como uno de mis hijos. Tú eres ya como si fueras un hijo para mí. Mire qué cosa tan bonita. Amén. Así que Jesús le hizo una promesa similar a todos aquellos que lo buscan, a todos aquellos que lo aman. Le dijo a sus discípulos que ellos comerían y beberían a su mesa en el cielo o en su reino. Eso lo dice en Lucas capítulo 2, versículo 30, lo puede buscar. Así que Mefiboset no se sentía digno.
Él decía, ¿quién soy yo? O sea, un perro muerto como yo no merece esto. O sea, él fue en un nivel demasiado bajo, que ya no era humildad, ya eso era menosprecio. Él se está llamando perro muerto. Él se sentía insignificante y se sentía sin valor, porque es que, amado, llevaba ya tanto tiempo allí en Lodebar. Llevaba tanto tiempo. Cuando murió Saúl y Jonatán, que a la nodriza se le cae, Mefiboset tenía aproximadamente unos 5 años, pero ya entonces, cuando está en el palacio, que ya es traído a la mesa del rey, ya él tenía entre unos 20 y pico, 30 años. Quizás todavía era muy joven. David, para llamar a Mefiboset como si fuera su hijo. Quizás podía ser su hermano, no tanto su hijo. Sin embargo, vemos que ese era el trato que él le quería dar a Mefiboset. Lo quería tratar como un hijo por cuanto es hijo de mi mejor amigo, de aquel que fue un gran amigo conmigo y ahora yo quiero ser un buen amigo con él. Así que Mefiboset no se sentía digno, pero fue sentado a la mesa como uno de los hijos del rey. Y vemos, ¿verdad?, que así David hizo misericordia con la casa de Saúl, ¿verdad?, por amor a Jonatán. Y eso nos acuerda a las bienaventuranzas que hablan los evangelios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Más adelante en el caminar de David vamos a ver cómo él tuvo que pedirle a Dios misericordia, cómo él tuvo que humillarse delante de Dios y ciertamente Dios tuvo misericordia de él. ¿Sabes por qué? Porque él fue misericordioso con quien tenía que ser misericordioso. Él fue misericordioso con alguien no por beneficio. Mefiboset no tenía nada que darle. Mefiboset estaba lisiado, Mefiboset estaba en Lodebar. Sin embargo, ¿qué hace David? David lo manda a buscar. David le da seguridad, le da un hogar estable. No solamente un hogar estable, le da un lugar a su mesa. Y eso es más que comida, eso es privilegio, eso es honor, eso es honra. Y si eso fuera poco, también le devuelve las tierras. Y le dice a Siba y a sus hijos, a sus criados, que se encarguen de la tierra, de labrarla y de trabajarla. O sea que ciertamente le da unas bendiciones bien grandes, grandísimas a Mefiboset. Y ahí también podemos ver un corazón conforme a Dios, porque era misericordioso. Si algo tiene el Señor es que es lento para la ira y grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Los bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas veces nosotros no tenemos misericordia. Muchas veces nosotros nos olvidamos de las necesidades de otros. Pero vemos a un David que, aunque estaba en el reinado, no se hizo indiferente a las necesidades del otro. No dijo, ay, ya Jonatán no está, ya Jonatán se murió. ¿Qué va a saber Jonatán si yo cumplí o no cumplí? No. Ahí vemos fidelidad. Ahí vemos lealtad. Ahí vemos que David era un hombre de palabra. Yo se lo prometí a mi amigo Jonatán y yo se lo voy a cumplir. Quizás él no está para presenciarlo. Quizás él no está presente ni vivo para agradecérmelo. Pero yo sé que yo tengo un Dios que me está mirando. Por eso es que David en ese Salmo 139 decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde me esconderé de tu presencia? ¿Por qué? Porque todo el tiempo Dios está viendo nuestros pasos, nuestras acciones, las intenciones de nuestro corazón. Y yo sé que Dios había visto esto que había hecho David con Mefiboset. Dios lo había visto con agrado, porque sabes que Dios hace eso mismo con nosotros. Dios ciertamente nos llama, no importa nuestra condición, nos da un lugar a su mesa. Y no solamente eso, sino que cambia nuestra historia. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por su verdad, por su fidelidad y por su amor. Así que vemos que Mefiboset pasó del olvido a la honra. Mefiboset pasó
de la honra, de la pobreza a la provisión, a la abundancia. Ahora comía a la mesa del rey. Del rechazo a la aceptación. Ahora era parte de, ahora pertenecía. Tú vas a ser como uno de mis hijos. Tú vas a estar aquí en mi casa. A ti no te va a faltar nada. Tú vas a comer a mi mesa. Qué privilegio tan grande. ¿Qué hizo Mefibosét para merecerlo? Nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer todas las promesas que Dios nos ha hecho? Nada. Y aún así él ha dicho, pronto ustedes se van a sentar en mi mesa. Pronto viene una boda. Pronto serán las bodas del Cordero. Pronto, Él dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso habla de comunión. Jesucristo, cuando se sentó a la mesa con los discípulos a partir el pan y a beber del vino, eso habla de la comunión de Cristo, del Señor con su pueblo, así como lo hacían los sacerdotes en la mesa de los panes que representaba las 12 tribus de Israel. Asimismo Jesucristo, ¿verdad? Sentado a la mesa con los discípulos, con los 12 discípulos, hablando de la comunión, teniendo comunión con ellos. Tomad y comed, que este es mi cuerpo. Tomad y beber, que esta es mi sangre, sangre que ha sido derramada por vosotros, ¿verdad? La sangre del nuevo pacto que hoy es derramada por vosotros. O sea, estamos viendo ahí que Dios había hecho un pacto maravilloso con David, y David estaba tan agradecido que quiso también hacerle un bien, no solamente para Dios, sino para otro. Entonces, esto nos tiene que enseñar que Dios llama, no importa nuestra condición, no importa en el lugar que tú te encuentres, cuando el Señor llama, Él te llama y quiere hacerte un bien. Él quiere sentarte a su mesa. Él quiere, ¿verdad?, sacarte de lo de Baal. Y que ciertamente Dios cambia nuestra historia por su amor, por su fidelidad y por su verdad. Esas son las cosas que hace el Señor. Por lo tanto, amado, estos capítulos son maravillosos. Hay un himno que habla acerca de eso. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir. Y dice, vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria tú nunca más conocerás. Un adiós a lo de Baal tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual porque el rey te mandó a llamar. Ese himno a mí me encanta y siempre que lo escucho se me salen las lágrimas, porque ciertamente es lo que Dios hace con nosotros. Y a veces decimos, ¿quién soy yo para merecerlo? David dijo, ¿quién soy yo para merecer que tú me hagas caso a mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué tú eres tan bueno conmigo? Y a veces decimos, Señor, ¿por qué tú eres tan bueno conmigo tanto que yo te he fallado? ¿Por qué tú tienes estos detalles conmigo que muchas veces yo pues fallo y tengo defectos y cometo tantos errores? ¿Por qué tú eres tan bueno conmigo? ¿Por qué tú me amas tanto? ¿Por qué me has dado un lugar en la mesa? ¿Por qué enviaste a tu hijo a morir por mí, por mis pecados? ¿Por qué he heredado tantas promesas preciosas? ¿Por qué yo no soy nadie, Señor? Yo no las merezco. Pero ahí estamos viendo, amado, cómo es el corazón del Señor. Que esto no es por obra para que nadie se gloríe, esto es por su gracia. Y que es gracia, un favor inmerecido. Es un regalo. Entonces los regalos, aleluya. Los regalos son algo que precisamente es un regalo. Precisamente es algo que yo no lo compré, yo no lo pagué. Es algo que quizás yo no lo pedí, pero el Señor le plació. Así que recibe cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida y dile, Señor, gracias, gracias, porque no me siento digno, pero heme aquí, Señor, lo recibo, gracias, ¿verdad? Y seamos como Mefibosét,
que se sentó a la mesa del rey, pues cuando el Señor nos mande a llamar, no cuestionemos, vamos a movernos, porque es que Dios quiere darnos esas bendiciones, Dios quiere que tengamos comunión con Él, Dios quiere, aleluya, restaurarnos, y Dios quiere, ¿verdad?, que salgamos de la condición de Lodebar, de esa condición de dolor, de soledad, de miseria. No es ahí que el Señor te quiere, el Rey te está llamando. Así que si hoy tú no le has entregado tu corazón a Cristo, pues recuerda que el Rey te está llamando y Él quiere que te sientes a su mesa. Es tiempo de salir de Lodebar. Amén. Así que Dios les bendiga. Espero que haya sido de edificación a su vida esta lectura. Mañana continuamos leyendo Segunda de Samuel. Y seguimos hacia adelante leyendo la Biblia juntos. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Dios les bendiga.